Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Wikimedia. Soy Sebastián Hernández Arrasti, estudiante de licenciatura de Derecho en quinto semestre. Me acompaña Matilde Espino, igual estudiante de Derecho, y hoy tenemos a un invitadazo de primera, alguien que me da el honor de decirle profesor, el maestro Carlos García Carrillo. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Sebas, muchas gracias. No, y qué presentación, hombre, ¿eh? No, gracias a usted por tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros. Sí, exacto. No, ya saben, cuando gusten, para eso estamos. Muchas gracias, profe. Ahora sí que el propósito de este video, de este podcast, va a ser hablar sobre el tema de derecho familiar y todo lo que pasa, por ejemplo, en situaciones de abuso o situaciones más comunes en el tema de abandono de menores, tema de abuso familiar, de pensión alimenticia, cosas así de derecho familiar. Y para empezar, me gustaría que nos dijera como la diferencia entre qué es el derecho familiar y qué es el derecho civil. Porque yo me puedo, como una persona normal, me puedo confundir de, pues derecho civil también vale los temas familiares, pero no, se puede separar. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias y cómo lo diferenciamos? Ok, bueno, fíjate que la primera pregunta que me haces es muy interesante, Sebas. Tenemos que partir desde el punto de que muchas de las personas no saben o no conocen, ¿no?, que el derecho está dividido en muchas ramas, sí, ¿no? Claro. Para la mayoría de personas, el escuchar, un abogado, pues piensan que a veces un abogado les vamos a resolver el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil, administrativo, aduanero, penal, agrario, ¿no? Cuando realmente son ramas que se han dividido o particularmente por la especialidad con que se cuenta. Hace muchos años en México los órganos jurisdiccionales que veían la materia civil y mercantil por razón de concurrencia también veían lo que era el derecho familiar. Okay. Sin embargo, esto fue evolucionando, fue cambiando, por lo menos en México, a razón de que incluso se crea un rango actualmente constitucional de tutela de derecho familiar. ¿Esto por qué? Por las particularidades que están involucradas. O sea, los jueces de lo familiar tienen que tener otro tipo de sensibilidad, otro tipo de técnicas para resolver las controversias que son sometidas a su jurisdicción, ¿no? Sí, claro. Al grado de que ha avanzado tanto el derecho de familia que incluso algunos juristas, y coincido totalmente con ellos, han decidido dejar de llamarle como una rama del derecho a convertirse en toda una institución, ¿no? Por todos los alcances, por todas las materias que se ven, lo complejo, sí, claro, los puntos finos que se abarcan en eso. Partiendo desde ese punto, cuando establecemos que se divide el derecho civil del familiar, precisamente ahora vamos a atender en que en la materia de derecho familiar vamos a redundantemente dicho, vamos a ver todas las cuestiones inherentes a la familia. Okay. ¿Qué va a ser eso? Filiación, adopción, emancipación, ¿no? Temas, por ejemplo, de matrimonio, inherentes a la tutela de los menores, ¿no? Guarda y custodia de menores, pensión alimenticia, pérdidas de patria potestad. Vamos a ver también estados de interdicción, que ya hoy con el nuevo Código Nacional ya se cambió el nombre, desaparece el nombre, no la figura. Okay. Vamos a ver cuestiones de sucesiones, en fin, es bastante amplio el catálogo. Los que van a poder ver más y que son más recurrentes para las personas, para el que resuelven los órganos jurisdiccionales, concretamente te podría decir, son cuestiones donde hay involucrados menores, es decir, guarda y custodia de menores, pensiones alimenticias, pérdida de patria potestad, y obviamente, pues lo que lleva todo eso, que es la disolución de los vínculos matrimoniales. El divorcio, antes llamado divorcio que era con exposición de causales, hoy ya divorcio encausado, donde ya la Suprema Corte resolvió hace varios años, ¿no? Donde atendiendo al libre desarrollo de la personalidad, ya basta con que uno de los cónyuges diga, ya no quiero estar contigo. Ya me cansé. Exactamente. Ya me cansé. Y fíjate, y es interesante porque todavía, hoy por hoy, 2025, muchas personas, y te lo digo porque en el despacho nos pasa muy seguido, cuando llegan y dicen, oiga, es que me quiero divorciar, pero ¿qué pasa si no me quiere firmar el divorcio? O sea, todavía muchas personas están con esa idea de que necesitan que el cónyuge les firme el divorcio. Realmente esto no es así, ¿no? Ya es más, como tal, lo podemos decir que lo que es el divorcio
algunos juristas les dicen ya no es una demanda como tal, es una solicitud ante el órgano jurisdiccional, donde si bien es cierto revestimos ciertas formalidades como es el emplazar a la parte contraria, pero no es para que se pronuncie respecto de la disolución del vínculo matrimonial, sino para resolver cuestiones inherentes a la disolución, que es que la liquidación de la sociedad conyugal, o también llamado cuando estábamos casados por bienes mancomunados, ¿no? Para separación de bienes, ¿no? O separación de bienes, ¿no? Es tuyo, lo que es mío es mío. Exactamente. Okay. Eso es lo que vamos a ver básicamente. Y digo, ahorita nos dijo un poco del catálogo que puede ver. En un momento vamos a ver más y vamos a como profundizar en esos temas. Pero justo me interesó mucho el tema que dijo de el rango constitucional al derecho familiar. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia que sea constitucional y que no sea constitucional? Muy buena tu pregunta, Sebas. Fíjate que la importancia de que se haya elevado a rango constitucional, sobre todo establecido en la tutela de protección a la integridad de la familia, de los menores de edad, de las mujeres o de los adultos mayores. Es importante recordar por qué se eleva a rango constitucional. Por una parte, por todos los tratados internacionales de los que México forma parte. Recordemos, tenemos el Tratado de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no? También tenemos un tratado de las mujeres para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Actualmente también tenemos tratados internacionales que hablan de la tutela de los adultos mayores. Entonces, recordemos que según nuestra famosa pirámide, que algunos dicen que el Seniana, que bueno, siempre va a ser un debate ahí, ¿no? De que Kelsen nunca le hizo. Kelsen nunca habló de pirámides, ¿no? Pero se habla de una jerarquización de una norma, ¿no? Y recordemos que según esta pirámide, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución van a estar hasta arriba. Entonces, en el momento que México suscribe un tratado internacional en materia de derechos humanos, forzosamente tiene que adecuar sus legislaciones, empezando por la Ley Suprema, nuestra Carta Magna o Constitución, a dichos tratados. ¿Para qué? Para que se adecúen esa tutela constitucional o internacional que se pretende dar a los integrantes de la familia. ¿Qué ha pasado? Todo esto ha sido una cuestión de avances jurídicos, ¿no? De también el llamado neoconstitucionalismo y la implementación o mayor tutela de derechos humanos, en donde se considera o se establece a ciertos núcleos de la población como vulnerables. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, desgraciadamente, ¿por qué? Por cuestiones de violencia que se ha venido viviendo, discriminación, desigualdad, etcétera. Entonces, es ahí donde llegamos y dicen, a ver, espérame, necesitamos darle una mayor protección. Pues de entrada, ¿quién es el integrante de la familia más vulnerable? La mujer. Los menores. Los menores de edad. Antes que la mujer, los menores de edad. ¿Por qué? Visto desde un modo más práctico, a lo mejor no tan técnico, es, a ver, porque mientras papá y mamá se están peleando de quién son los bienes, quién se queda con la casa, quién se queda con el coche, las cuentas, etcétera, el que está en medio es un menor de edad. Que está nada más, y en muchas ocasiones en la práctica se ve que lo utilizan como moneda de cambio a los menores de edad. Y obviamente se empieza a percibir esta situación a través de los jueces, se hacen estudios estadísticos y dicen, a ver, espérame, es que no es posible que incluso los papás, que deberían de ser quienes le dan la protección a sus hijos, pues sean los que se estén jugando, utilizándolos. Utilizando esta moneda de cambio, ¿no? Exactamente, donde dicen los papás, a ver, ya no me interesa tu bienestar como mi hijo, digo, a ese grado se llegó, no me interesa tu bienestar como mi hijo, a mí lo que me interesa, si yo soy la mamá y yo tengo la guardia y custodia, ganar. Porque tu papá me puso los cuernos. Y aquí nadie sale limpio. Yo quiero más dinero. Lo quiero lastimar. Sí, o sea, suena chistoso, pero... Aquí la paz no es una opción. Sí. Exactamente, dice, no, yo ahora, pues no, lo voy a quitar para que no tengan ni para irse a cotorrear con la casa. La violencia es la solución. La violencia es la solución. Y se perdía de vista, ¿no? El tema de la tutela del menor, porque el menor quedaba en medio de una batalla, de una guerra de poderes, pues ¿no? Desprotegido. De bueno, a quién hay que cuidar, al menor, ¿no? Exactamente, entonces se crea esta figura del interés superior del menor desde tratados internacionales. Aquí todavía no tenemos una legislación, que es un punto yo creo que hemos dejado mucho de lado. No tenemos en México todavía una legislación como tal que nos dé los parámetros de este interés superior del menor. Okay. Situación que considero debe de ser, es muy compleja, pero debe ser atendida.
Tema Sí, de claro. tesis, chavos. De hecho, sí. Sí, ¿no? Ahí hay un... Tema temas de importantes. tesis. Profe, nos platica sobre la violencia familiar y hay dos maneras de abordarla, ¿no? La civil y la penal. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos maneras de abordarla y por qué nos podemos decantar por una o por otra? Mira, de hecho es un punto interesante. La violencia familiar en algún momento no te establece que te puedes ir nada más por uno o por otro. O sea, no hay un artículo expreso que diga, por ejemplo, si tu mujer sufriste violencia intrafamiliar y ya iniciaste una denuncia, una carpeta de investigación, ya no puedes acceder a un medio de justicia a través de un juez de lo familiar o de un juez civil, ¿no? Vaya, son acciones que pueden ir a la par, o sea, son paralelas. Es decir, tú puedes llegar y meter tu denuncia por violencia intrafamiliar, ¿no? Y acuérdense que la violencia intrafamiliar tiene un matiz o un espectro muy amplio. Muy amplio, sí. O sea, la violencia intrafamiliar puede ser física, psicológica, verbal, emocional, económica, económica, etcétera. O sea, y la corte todavía le ha dado todavía una amplitud mayor de matices a este tipo de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, claro. Y tú sí dices, ¿sabes qué? Yo tengo una afectación, pero a lo mejor es que mi esposo, pues, no nada más es de palabras, sino que sí sufro, es una persona que estoy sufriendo una agresión física, sí fui golpeada. O incluso, digo, recordemos que incluso la violación se puede dar hasta entre cónyuges, sí. ¿No? O sea, me violó mi esposo, ¿no? Antes para el derecho penal sonaba como irrisorio. Pues si es tu esposo no te puede violar, ¿no? Ya la corte ha establecido que basta. El hecho de que sean esposos no quiere decir que la mujer o el hombre también no puede decir, no quiero. Sí, claro. En el momento que no hay un consentimiento para el acto sexual, hay una violación, ¿no? Entonces tú puedes acudir ante este órgano administrativo primero, que sería acudir en una denuncia, en una fiscalía especializada en violencia familiar, a presentar tu denuncia. ¿Para qué? Con la finalidad de obtener una protección por parte del Estado, principalmente para salvaguardar tu integridad. Es decir, se le va a poner una orden de restricción al cónyuge o a los familiares del cónyuge para que no se acerquen a ti, para que se abstengan de realizar actos o conductas, ¿no?, que sean tendientes a generar violencia para ti, y si hay menores de edad involucrados, pues obviamente también para los menores, ¿no? Y te digo, pero también a la par de poner tu denuncia, puedes acudir ante un órgano jurisdiccional en materia familiar para demandar que, pues, la disolución del vínculo matrimonial, el pago de la pensión alimenticia compensatoria, la pensión alimenticia, ¿no? Señalar un régimen de visitas y convivencias para los niños, para que se determine la guardia y custodia a tu favor, etcétera. Y aparte, fíjense, todavía podemos ir todavía un poquito más allá, ¿no? Porque decimos, oye, ¿qué pasa si el papá de los niños no quiere dar la pensión alimenticia? Pues al final del día, ¿estás de acuerdo? Que digo, es bien común. Sí, muy común, lamentablemente. Dices, oye, a ver, eso no es un acto, una conducta ilícita. Porque recordemos que la ilicitud no únicamente sale o nace a través de un tipo penal, ¿no? Una conducta o hecho ilícito puede ser cualquier conducta o despliegue de una acción, ¿no? Que sea contraria a lo que la norma establece. Incluso la Suprema Corte ya se pronunció en algún momento. Hay una sentencia de un amparo directo en revisión, que ahorita no tengo muy presente el número del expediente, en donde un papá deja de pagar la pensión alimenticia a los hijos y a la esposa de manera dolosa, o sea, porque tenía la solvencia económica para hacerlo. Quiere. Nada más porque dijo, no les va a dar nada. Se le antojó, así. Porque no. no, pues, luego la lana ahora es para la nueva adquisición, para la casa chica. Sí, que ya era la grande. La oficial. Exactamente. ¿Y qué resuelve la corte? Dice, ¿sabes qué? Es procedente la acción de responsabilidad civil y el pago de una indemnización por daño moral. ¿Qué quiere decir? Porque yo no pagué. O sea, la parte de las consecuencias que ya conocemos por dejar de pagar la pensión alimenticia, aparte de eso, esta señora consiguió una indemnización por daño moral, ¿no? Por todas las afectaciones que le ocasionó el padre de sus hijos y como expareja, dejando de pagarles la pensión alimenticia. Entonces, fíjense todo este espectro que podemos tener, donde podemos colocarnos. O sea, podemos ir en una vía penal, en una vía civil y en una vía familiar, y en todas pueden caminar a la par, por supuesto.
Ok, y ya por ejemplo, adentrándonos tantito más en el proceso, ahorita nos dijo de, sí puedo ser daño moral, ¿no? Uh-huh. Y seguir a lo mejor la denuncia en tema penal. ¿Qué hago yo como víctima? ¿Cuál es mi paso a paso? ¿Y cómo se lleva el proceso? Mira, es una de las partes más complicadas. Sí, claro. Tenemos que, para empezar, tendríamos que dividir, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, hay centros de justicia para la mujer. Okay. Principalmente enfocados, pero más, o sea, se supone están enfocados tanto en el tema familiar y en el tema penal, pero la verdad es que en la práctica están un poquito más enfocados a atender las cuestiones penales. Okay. ¿Qué van a hacer estos centros de justicia para la mujer? Lo que van a hacer es que tú te presentas como mujer, oiga, sabe que es una persona violentada, le cuentas al asesor tus hechos, y lo más probable es que ellos te van a ayudar a formular la denuncia y a solicitar incluso a lo mejor unas medidas de protección que las establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no fue la memoria, en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Okay. Tenemos conocimiento, pero miren, chavos, cañón. De repente me acuerdo de uno que otro artículo. Para que vean que no son mentiras todo lo que decimos. Exacto, pero damos el dato preciso. Todo lo que presumimos aquí está fundamentado. Exacto. Entonces te digo, ya que haces eso, pues se presenta la denuncia ante la Fiscalía Especializada. ¿Cuál es el tema ahí que tenemos en materia penal? Sobre todo porque, bueno, pues estamos hablando a lo mejor de una mujer que se va a quedar sin protección. Uh-huh. Quien era el principal aportador económico, pues era la pareja, el que marido. Ya no va a tener, exacto, uh-huh. Que ya se fue y no quiere dar lana. Entonces es donde se vienen las cuestiones complicadas, ¿no? Porque dices, bueno, como mujer, ¿qué voy a hacer? No tengo para pagar un abogado particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que acudir a estos centros y sí requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia y resiliencia. ¿Por qué? Porque la materia penal, en materia familiar, bueno, y en todas las materias, sobre todo en la materia penal, pues ustedes van al búnker de la Fiscalía, van a ver que está lleno de carpetas de investigación en todas las áreas y en todas las especializaciones. Y en el búnker y en las fiscalías desconcentradas. Todos pecan de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú como víctima, pues vas a tener que estar yendo de manera periódica, por lo menos 2 veces a la semana, a impulsar tu carpeta, a darle ese avance, porque no lo van a hacer de oficio. Y no porque sean incompetentes el personal, sino porque pues hay falta de personal y el trabajo está superado. Sí, claro. ¿No? Eso es por una parte. Ahora, y ahí en la misma fiscalía les va a dar asesorías, los va a pasar con peritos en materia de psicología, etcétera, o sea, pero pues sí ahí tiene que ser un constante. Okay. La otra, pues tenemos que acudir, si vas a acudir en materia familiar, más que en la materia civil, en la materia familiar, tenemos que acudir a los juzgados, ¿no? Especializados en materia familiar, que están ubicados ahí enfrente del hemiciclo a Juárez, una zona donde no hay conflicto, no hay tráfico, no hay gente. Formarte en la fila que se hace que le da toda la vuelta a la manzana. Exactamente. Y pues esperar tu turno para accesar al inmueble. Eso nada más es para accesar. Ya accesando al inmueble, si no falla la memoria, están en el segundo piso, porque el primer piso es el centro de convivencias, segundo piso es donde está Defensoría de Oficio. Okay. Y de sacar una cita con un defensor de oficio. ¿Para qué? Aquí es importante también recalcar que hay mucho tabú con los defensores de oficio. Siempre dicen, es que son malos, es que son pésimos. No, pues es que tienen un chorro de chamba. Trabajo. Exactamente. O sea, mientras a lo mejor nosotros como despacho tenemos 10 asuntos en materia familiar, pero soy yo junto con mi socio y 2 pasantes. Sí, pues sí. Pues allá es el abogado, nada más el defensor de oficio, porque no tienen pasantes, ¿no? Con es 40 casos, ¿no? No, yo creo que son pocos. Eso hemos sabido que un abogado a veces está llevando más de 100 asuntos. No, pues es que como con esa carga de trabajo, ¿cómo ves todos? Exacto, ¿no? O sea, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? También en este caso la mujer, tiene que estar yendo de manera periódica a revisar el expediente, tomarle fotografías. Hacerla de pasante. Hacerla de pasante. Pasantear tu asunto, exactamente. Y no es que el tribunal o el personal trabaje todos mal. Hay de todo, ¿no? Pero como en todos lados. Pero tenemos que ver que si ya el archivo está lleno de expedientes y aparte tienes expedientes en las mesas de los escritorios, en el piso, en la parte trasera del juzgado. Me siento en expedientes. De hecho, hay juzgados que están así. Algunos otros se extinguieron, por eso me atrevería a decir que porque algunos se movieron. Pero imagínate ahorita con la implementación del Código Nacional, donde se extinguieron juzgados. Sí. Toda esa carga, esos 10,000 asuntos que tiene un juzgado, remíteselos a otro que ya tenía sus 10,000
Pues ahora ahí te van otros 10,000 más. Con el mismo personal, no te voy a dar el personal que estaba en el otro juzgado, no te lo paso, no. Con el que tú tienes, pues el doble de chamba. Y es un tema ahorita. Tu problema, no mío. Exacto, yo ya me extinguí, yo ya me fui. A ver, ¿cómo lo resuelves? Yo me voy de licencia y ya es tu problema, ¿no? Entonces, ese es el tema complicado, la verdad es que es la cuestión complicada. Profe, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando la vida de alguna persona está en peligro? ¿Qué procede con estas medidas a lo mejor cautelares? Sí, justo. Mira, un punto bueno es que las medidas de protección las puede solicitar la víctima. Y les decía, este 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales te establece que la medida de protección la puede conceder ya sea el agente del Ministerio Público solicitando una orden restrictiva. Aquí a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Porque pueden tener a muchas mujeres que están en ese sentido, porque nos han llegado al despacho diciendo, oiga, es que mi marido, pues tengo miedo. No me ha golpeado, no me ha hecho, pero fui a la fiscalía y no me reciben mi denuncia. ¿Qué a poco tengo que llegar golpeada para que me hagan caso? Pues sí. O sea, suena feo decirlo, pero sí, porque si no, entonces, ¿qué está persiguiendo la fiscalía, no? Recordemos que si bien es cierto, hace tiempo estaba tipificado el delito de amenazas, ya se derogó, ¿no? Ya ese tipo penal ya no. Puedes ir y que te reciban una denuncia de hechos nada más, pero que digas, va a ir luego policía de investigación por el desgraciado aquel, pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque realmente es lo que dicen, oiga, pero tengo que llegar golpeada. Pues es que si no, ¿en qué momento encuadro la conducta por el parte del sujeto activo con el sujeto pasivo en el tipo penal? Okay. Si no te ha golpeado, no se ha llegado nada más amenazas, pues híjole. Ahora sí que persigo, ¿no? Sí. Exactamente, sí. pero ahí es donde viene como el plus que tienen ustedes las mujeres, donde la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ha establecido mecanismos. ¿Qué es lo que pasaba? Anteriormente tú ibas y, oye, MP, recíbeme mi denuncia y te pido un orden de restricción. En lo que se le pasan a policía de investigación la depura, van y consiguen el domicilio y se presentan y lo encuentran, lo notifican, pues muchas veces ¿qué pasaba? Ya teníamos a una mujer incluso muerta, ¿no? De una golpiza, etc. Ahora ya se ha vuelto un poco más bondadoso. En el sentido de que ahora lo que incluso se puede hacer es pedir una medida de protección, ya no con el agente del Ministerio Público, sino directamente con el juez penal. Y este uso de tecnologías que hemos tenido, que han ido avanzando paulatinamente, nos permite ahora notificarle incluso vía WhatsApp al imputado de la medida de protección que ya fue concedida, pero ya por un juez penal. Ya incluso la celebración de una audiencia de control, etcétera, donde el juez penal la determinó, la aprobó, la ratificó y le dice, ¿sabes qué? Tienes prohibido acercarte a generar cualquier conducta. Y te apercibo, que en caso de que te acerques a la señora, pues ahora sí, ya es un poquito más en serio, ¿no? Okay. Ya se le da un poco más de seriedad y peso, ¿no? De peso. Okay, y ya para ir cerrando, nos podría decir que así como, usted como abogado, ¿cuáles son los casos que más llega a ver? Pues mira, lo que es el pan de todos los días, desgraciadamente, son los divorcios. Sí, claro. Para la gente que todavía se casa, ¿no? Ya no se casa. Ya luego ya ni se casa. No, pero fíjate que también el Estado ha dado una tutela y a la par de los divorcios también lo que tenemos mucho es el reconocimiento de concubinato. Sí. O sea, donde dicen, no, yo no me caso, no, nada más me junto contigo, pues para que si el día de mañana nos separamos no te toque nada. Híjole, pues cuánto lo siento y informales. Sí. Que ya una vez que acreditamos el concubinato, se generan los derechos como si estuviéramos casados en una sociedad conyugal o bienes mancomunados. Sí, claro. Entonces ya no es de que, sí, pues ya ahorita estoy contigo y en 2 años ya me aburrí y te mando a la fregada, pero no te dejé trabajar, no te dejé hacer nada y te tenía sometido en la casa y pues te vas con lo que llegaste, que era nada. No. Okay. Ya la mujer tiene una protección ahí, o el varón, les digo, ahí van los dos. ¿Qué digo? 90% de los casos es para la protección. Y reconocimiento en concubinato, terminación de concubinato, les digo, el divorcio está a la orden del día. Y también lo que vemos mucho, tema de guardia y custodia, determinación de pensión alimenticia, aumento de pensión, disminución, cancelación y pérdida de patria potestad por violencia familiar. Es como que lo más
lo más común de lo que hay siempre en materia familiar. Y bueno, ustedes saben, tanto su servidor como mi socio, bueno, nos especializamos todo en lo que es la materia familiar. Sí, claro. Ahora sí que su socio, otro profesor de aquí de la WIC. El jurista Mauricio Macotela. También un excelente. Dice Latin que lover, el matrimonio es el contrato más maquiavélico de todo el Código Civil, por cierto. Híjole, es que es el único donde no ves las cláusulas. Todos los demás tú le ves el clausulado y sabes a qué te obligas, cuáles son tus derechos y obligaciones. Y en el matrimonio es el único donde llegas, firmas y hasta de buenas, ya te condenaste. Sonriendo y no sabes en lo que te metes. Esperen pronto un episodio de eso, chavos. No es mi caso, aclaro. Pero está bien, muchas gracias por todo. Esto fue, ahora sí que se nos acabó el tiempo, entonces ya no podemos seguir hablando. Todo lo bueno llega a su fin. Todo lo bueno llega a su fin. Entonces, muchas gracias, profe. Muchas gracias por venir, muchas gracias por explicarnos y muchas gracias por seguir aquí. Digo, si quiere a lo mejor concluir con algo, también es bienvenido. No, pues, ¿qué les digo? Es importante, ¿no? Mantenerse informados y nada más a la gente, ¿no? Que los vea, digo, es la labor que ustedes están haciendo, está muy padre. Y recomendarle a la gente, ¿no? Que no se quede, porque cuando surge una cuestión que necesitamos un abogado, la tía, la prima, la señora de las quesadillas, la del puesto de periódicos, todo el mundo se vuelve abogados. Sí, claro. Entonces, si una recomendación es buscar abogado y un buen abogado. Recordar que un abogado bueno sale caro, pero no tenerlo sale mucho más caro, sí, claro. Entonces, ahora sí que nuestro invitado fue Carlos García Carrillo, maestro aquí en la WIC. Me acompañó Jimena Matilda. Y yo soy Sebastián Hernández Errasti. Muchas gracias por ver.